Hola, ¿se puede jugar? Tengo un colega que tiene un podcast y siempre empieza así, con esta frase de si se puede jugar. Y realmente es una frase que para arrancar este proyecto me ha parecido muy buena, especialmente en el contexto que vivimos actualmente, que ahora voy a hablar de él. Pero primeramente quería presentarme para los que no me conocéis. Me llamo Carlas. Me he dedicado toda la vida a cosas de digital. Concretamente he sido especialista en audiencias, pero vengo desde la programación. Siempre he estado rodeado de proyectos digitales, siempre en entorno web. Y ahora creo que el contexto de lo que es Internet está cambiando. Lamentablemente la llegada de las IAs, o afortunadamente la llegada de las IAs, nos lleva a un nuevo paradigma. No solo eso, sino que hace años que la irrupción del vídeo causó un auténtico boom. Guste o no guste, a mí personalmente no me gusta el vídeo, aunque lo consumo, pero no me gusta para trabajarlo. Pero es innegable que en algún punto Internet ha cambiado. Internet ya no es aquel Internet que a mí me gustaba, el Internet de 2014, incluso más atrás. Particularmente 2014, 2015, 2016, 2017, yo lo disfruté muchísimo, lo disfruté como un enano. En esa época yo trabajaba en La Vanguardia, liderando el departamento de SEO, y fueron años muy buenos, quizás los mejores a nivel profesional que he vivido. Luego también he tenido otras etapas muy buenas, como por ejemplo en Marfil, donde tuve la oportunidad de desarrollar Flowcard, que aquello que aparece en los diarios, esa tarjetita que despliegas y aparece más contenido, eso lo disfruté como un enano. Luego también he trabajado en el Confidencial como desarrollador de audiencias, jefe de audiencias. Claro, también con la llegada de la IA todo cambió mucho, ¿no? Aquí empezaron a aparecer los primeros atisbos de lo que podía ser el Internet del futuro. Y particularmente en este punto no lo pude disfrutar. No lo pude disfrutar porque estaba en una empresa muy... Sin querer hablar mal de la empresa, pero estaba en una empresa poco... ¿Cómo decirlo? Poco propensa al cambio. Muy poco propensa al cambio. Era una empresa en la que había mucha rigidez, que sí que es cierto que cuando se ponían a hacer algo, la empresa se movía, pero había mucha oposición al cambio. Y es normal, había mucho miedo, todo era incertidumbre. Y bueno, era normal, pero se podía haber disfrutado mucho más ese momento. Especialmente habían perfiles muy potentes que les echo mucho de menos y con los que me habría gustado poder hacer cosas chulísimas y que no pudimos hacer. O sí que hicimos, pero no conseguimos completarlo. Y ahora pues trabajo en Softonic, una empresa histórica de Internet. Curiosamente la primera empresa digital para la que apliqué, intenté entrar a trabajar, me cogieron por la época, sí. Y seguimos un poco también en esa tendencia, ¿no? La tendencia de la incertidumbre de la IA, donde nos va a llevar, con una diferencia muy clara entre Softonic y el Confidencial, que es que ahora ya sabemos a dónde nos va a llevar esto, ¿no? Y ya más o menos hay atisbos de cómo va a ser el Internet del futuro, cosa que hace 1 año y medio, 2 años, 3 años era mucho más complicado de predecir. Una de las cosas que me ha llevado a YouTube es la necesidad de aprender cómo funciona. Llevo semanas, meses tratando de aprender YouTube. Arranqué con un canal faceless, con una voz inventada, utilizando iLevel Labs.
aprendiendo a hacer vídeos. Yo nunca había creado un solo vídeo y creía que vivía en esa necesidad que, por otro lado, me había negado a adoptar. Sin ir más lejos, hace 10 años, trabajando en La Vanguardia, coincidí con uno de los mayores expertos en vídeos del país y desaproveché esa oportunidad. Por dos motivos. Primero, porque no me gustaba, y segundo, porque en su día no me la creí. Bueno, todo el mundo se equivoca y justificar es de sabios sin ser yo un sabio. No es que tenga yo un IQ bien elevado. Pero a partir de aquí, pues ahora sí, seguramente es más por necesidad que por otra cosa. Al fin y al cabo, el SEO no se muere, pero va a ser muy distinto. Y aunque muera o no muera el SEO, que da igual, la web va a ser distinta. Ya lo es. Pero no puedes seguir negando la evidencia. Entonces hay que buscar otras zonas y hay que empezar a coger expertise en otras zonas en las que antes no hacía falta estar. O a mí personalmente no me hacía falta estar, pero ahora sí. Entonces, dicho esto, Internet lleva años cambiando. No estoy descubriendo absolutamente nada. Lo que sí que es cierto es que, es decir, si años atrás hubo un cambio muy grande de paradigma, donde parte del consumo digital se movió a un contexto de vídeo, a un contexto de redes sociales, a un consumo extremadamente express y rápido, donde la atención del usuario es nula, seguramente a este punto del vídeo va a llegar apenas que un 10%, 15%, si creéis que lo estoy haciendo bien, un 30% de los usuarios. Bueno, la atención ya no es algo que predomine, entonces ya es un consumo muy distinto, pero igualmente ahora mismo la realidad de Internet es que aproximadamente el 50% del consumo es vídeo, ya sea YouTube, ya sea Shorts, ya sea Reels, ya sea TikTok o ya sea Netflix, Prime Video o cualquier otra plataforma, pero el consumo de Internet es vídeo, guste o no guste. Por otro lado, tenemos el gran problema, o el gran problema para los que nos hemos dedicado a web, que es los LLMs, ChatGPT, Claude, toda la tralla, ¿no? Esto está reduciendo de forma significativa el consumo de web, y no solo eso, sino que Google con los AI Overviews y el Google AI Mode, pues va a acabar de hundir el contexto web. Va a haber menos consumo web. Seguramente ese consumo web va a ser mucho más cualitativo de lo que venía siendo, pero el espectro va a ser mucho menor. Entonces eso te obliga a que, si quieres mantenerte como perfil en una zona más o menos buena para ser contratado, pues tienes que moverte al vídeo y tienes que saber de LLMs y tienes que salir un poco de esa zona que podía ser mucho más cómoda para mí. Luego, por otro lado, me muevo a YouTube porque en el fondo considero que es algo que acopla muy bien mis skills o parte de mis skills. Es decir, el tema del SEO va muy acoplado a YouTube. En YouTube hay una barrita de búsqueda que tiene bastante volumen de búsquedas y a partir de aquí, pues parte de mi conocimiento puede trasladarse a YouTube perfectamente. Además, YouTube funciona con un algoritmo de recomendación que también se acopla muy bien a mis conocimientos, porque en el fondo Google Discover es la parte de YouTube Discover o la parte algorítmica de YouTube de recomendación de vídeos. Entonces, pues creo que por aquí también puedo hacerlo bien. Has pasado algún ticket que no tocaba, eres un delincuente. Luego puedes hay otro tener motivo 40, puedes ser un delincuente muy importante que me lleva y no pasa absolutamente nada, pero YouTube, como hayas pasado es que algo, un ticket de una comida, la crujida que te espera es buena, es porque eres un puto delincuente. Se ha degradado. Pues en esas estamos. Como ya soy un delincuente, ya no tengo miedo a esto. No soy un perfil visible.
Ahora seguramente contaré más le acerca tendría que de tener, los motivos que me han llevado a no ser un pero perfil bueno, visible. espero que entre todos pues Pero me ayudéis a conseguir una la plaquita realidad. de YouTube, Yo, que es algo para que todos una queremos, todos tenemos una mayoría parte de de ego. SEOs de hace 10 años, pues Y puedo ser bueno, una pues si persona tengo la conocida, placa, pues no por dar quizás con un charlas, poco no de por suerte asistir a podría eventos, mudarme a pero Andorra, bueno, o más o quién menos sabe, dentro del ¿no? sector. Al final La llevo la gente me pegatina de podía Andorra conocer, en el coche pero los desde hace nuevos muchos perfiles años. claramente A no. ver si algún día se Y no puede me hacer. conocen porque yo he estado en esta Luego, cueva de aquí sin el- salir. Es una el otro zona en la motivo que yo me encuentro cómodo, que realmente me daba especialmente miedo, ahora en pánico, verano, con el aire era acondicionado. el Y robo me de cuesta identidad salir de aquí. digital. Me encuentro bien Más aquí. ahora. En 2025 Ir a clonar eventos una me voz es muy cuesta, hacer fácil. networking me Hay cuesta. muchas herramientas que te lo Que cuando permiten, lo unas tengo que con más hacer lo hago seguridad, y, otras con y menos, los que otros me te piden conocen, pues sabéis consentimiento, que soy otras una no. persona Pero bastante quien más, quien cercana, menos, especialmente, pues, todo el para los mundo que están sabe clonar una en mi voz, y si no círculo. ya te lo explicaré cómo se hace. Y a partir pero, de o aquí, no, pues bueno, quizás no creo conviene que explicarlo, la pero construcción de una marca personal, el robo de identidad, ahora mismo todos es tenemos algo muy ejemplos en importante. nuestras empresas de gente que se ha hecho pasar por el CEO de la compañía. Bueno, que os voy a contar, ¿no? Y por último, Eso era y algo no que menos realmente importante, me quiero daba decir pánico. que pese a que YouTube o el formato Yo vídeo nunca me ha ni en gustado, Twitter, hace muchos años que me es siento una red atraído social por que él. que me gusta mucho, pero es que ni en No Twitter tengo mi por, foto desde hace muchísimos no años, por el dinero, y en parte era por esto. no por la fama, No todo lo era contrario, porque la sea una fama no me social que gusta. De también hecho, he empezado era con un por YouTube miedo faceless, al robo de y a identidad partir de digital. aquí, De hecho, en pues Twitter se han durante un dado una tiempo serie de esto fue eventos algo que me han llevado a poner trending topic. mi cara y mi voz Y a el un tercer canal de motivo YouTube, que concretamente me a llevaba dos, a no pero querer estar presente estoy en aquí. esta zona Y un poco era por un tema hay tres de motivos que que siempre me he han llevado considerado a que es mejor estar en la sombra, no hacerlo trabajando, antes. haciendo El cosas primero de todos, chulis, desde hace y tiempo, no sentía unos esa 5 años necesidad. más o menos, Ahora mismo sí, Hacienda va muy siento fuerte, un poco esa la necesidad, presión fiscal porque si en es algún punto terroríficamente alta. Y a mí había una cosa que me daba miedo, que es tener presencia en redes sociales te lleva a inspecciones de Hacienda. Por algún motivo, los creadores de contenido, o por algún motivo, por lo que sea, no vamos a entrar en este vídeo. Más adelante sí, pero ahora no. Pero por algún motivo, los creadores de contenido, los conocidos youtubers, o gente que más o menos en redes sociales, en Twitter o en la red social que sea, hacía alarde de sus ganancias, han sido perseguidos por Hacienda. Yo, bajo mi anonimato social y bajo mi anonimato en Hacienda, me encontraba cómodo. ¿Qué pasa? Ahora soy un delincuente. Tal como lo oyes, para Hacienda soy un delincuente. Una vez te abren la primera inspección de Hacienda porque creen que trabajaste y ganaste demasiado, te ponen la etiqueta de delincuente. Has pasado algún ticket que no tocaba, eres un delincuente. Puedes tener 40, puedes ser un delincuente muy multireincidente y no pasa absolutamente nada, pero como hayas pasado algo, un ticket de una comida, la crujida que te espera es buena, es porque eres un puto delincuente. Pues en esas estamos. Como ya soy un delincuente, ya no tengo miedo a esto. Seguramente le tendría que tener, pero bueno, espero que entre todos pues me ayudéis a conseguir la plaquita de YouTube, que es algo que todos queremos, todos tenemos una parte de ego. Y bueno, pues si tengo la placa, pues quizás con un poco de suerte podría mudarme a Andorra, o quién sabe, ¿no? Al final llevo la pegatina de Andorra en el coche desde hace muchos años. A ver si algún día se puede hacer realidad. El otro motivo que realmente me daba miedo, pánico, era el robo de identidad digital. Y más ahora. En 2025 clonar una voz es muy fácil. Hay muchas herramientas que te lo permiten, unas con más seguridad, otras con menos, otras te piden consentimiento, otras no. Pero quien más, quien menos,
todo el mundo sabe clonar una voz y si no ya te lo explicaré cómo se hace, pero o no, quizás no conviene explicarlo, pero el robo de identidad, todos tenemos ejemplos en nuestras empresas de gente que se ha hecho pasar por el CEO de la compañía. Bueno, que os voy a contar, ¿no? Eso era algo que realmente me daba pánico. Yo ni en Twitter, red social que me gusta mucho, pero es que ni en Twitter tengo mi foto desde hace muchísimos años, y en parte era por esto. No era porque sea una social, que también era por miedo al robo de identidad digital. De hecho, en Twitter durante un tiempo esto fue trending topic. Y el tercer motivo que me llevaba a no querer estar presente en esta zona era por un tema de que siempre he considerado que es mejor estar en la sombra trabajando, haciendo cosas chulísimas. Y no sentía esa necesidad. Ahora mismo sí, siento un poco esa necesidad, porque si en algún punto las cosas van mal, tener una marca personal pues es relevante. Es relevante. Entonces la notoriedad de esto es importante, y en algún punto pues es algo que voy a trabajar. Entonces, por cerrar el vídeo, porque creo que se está extendiendo demasiado, ¿qué vas a encontrar en este canal? Si te suscribes, cosa que me gustaría porque quiero la puta placa, ¿quién no la quiere? Entonces, si te suscribes, ¿qué vas a encontrar? Pues no voy a hablar de SEO. No voy a hablar de SEO. Voy a hablar de IA. Sí, voy a hablar de IA, pero no pretendo ser John Hernández ni Xavi Mitjana. Voy a hacerlo a mi manera. No desde una manera de videotutoriales, código facilito y tal. Simplemente pues voy a comentar cosas políticamente incorrectas con IA o sin IA. Voy a comentar cosas de negocios, de empresas. Voy a comentar cosas de proyectos. Voy a hablar de medios de comunicación porque me gustan. Voy a hablar de inversión, de cómo invierto, de cómo no me gusta invertir, de cómo me gusta invertir. Voy a hablar de Hacienda, ¿por qué no? Voy a hablar de política, pero siendo políticamente incorrecto. Voy a hablar de internet. Voy a hablar de productividad. Entonces, esto es un poco lo que te vas a encontrar en este canal. Tengo varios vídeos pendientes. Creo que este canal va a ser más por fan, o un canal más de denuncia, de desahogarme, de comentar un poco, o quizás este canal va a ser un poco lo que a mí me gustaba que fuese Twitter. Seguramente los que me conocéis pues ya sabéis, pues ya conocéis mi tono irónico, con humor, diciendo medias verdades con cierta ironía o con cierto tono sarcástico. Es un poco la idea: criticar, rajar, despellejar, ser políticamente incorrecto, lo que ahora pues seguramente está catalogado como todo lo malo, porque seguramente yo represento todo lo malo, no represento lo bueno, no soy bueno. En este punto pues seguramente no sea amigo de Yolanda ni de Irene, lo siento, no soy malo. Vosotras pues sois lo bueno, defendéis lo bueno, yo defiendo lo malo, pero he defendido desde pequeño y tampoco soy tan malo comparado con lo que tenemos ahora, que es realmente malo. Y dicho esto, pues nada, si te suscribes me ayudas mucho. Vamos a por esa placa y vamos a ver si consigo quitar mi pegatina de Andorra y poner una matrícula de Andorra.